¿Existe algún aspecto de tu vida que esté fuera de control? La falta de dominio propio en cualquier aspecto de la vida no concuerda con quienes somos en Cristo. El deseo del Señor es que vivamos en completa sumisión a Él, para que su Espíritu produzca en nosotros dominio propio. Si luchamos con Dios por el control de nuestra vida, sufriremos de estrés, ansiedad e infelicidad al estar en desacuerdo con Él. Cada vez que permitimos que nuestros deseos e impulsos nos controlen, nos privamos del descanso, la paz y el gozo del Señor. El dominio propio consiste en pensar antes de actuar y en considerar las posibles consecuencias. Es un aspecto del fruto del Espíritu que contrasta con las obras de la carne. Los siguientes versículos nos dan una lista de cuáles son algunas obras de la carne. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es una lista de acciones que no son del Espíritu Santo, sino de la naturaleza pecaminosa y carnal. Nos advierte que aquellos que practican tales obras no verán el cielo. No se trata de haberlos cometido en el pasado o de no haber resistido a la tentación en alguna de estas áreas. La palabra clave para comprender esta porción bíblica es practican. Es decir, se refiere a las personas que han hecho del pecado un hábito constante, un estilo de vida o una identidad. Tales personas no son verdaderas cristianas, pues quienes viven continuamente en pecado no son salvos de verdad. Los siguientes versículos incluyen el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Estas son características que resultan de la obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquellos que tienen estas cualidades contrastan con la sociedad que los rodea, pues son atributos semejantes a los de Cristo. Hay lugares a los que nunca irán, actividades en las que no participarán y cosas que no verán, porque hacerlo no encajarían con quienes son en Cristo. Todos los que han sido salvos de verdad le dan la espalda al pecado. Aunque eso no significa que nunca más pecarán, si han renunciado a su antiguo estilo de vida. Ellos viven comprometidos a obedecer al Señor y a avanzar en su camino, no en las obras de la carne. A medida que se someten al Espíritu Santo que mora en ellos, Él produce su fruto que es reflejo de Cristo y una bendición para el creyente. La batalla comienza cuando los creyentes en Cristo deseamos hacer lo correcto, pero sentimos que algo nos empuja en la otra dirección. La única manera de romper con esa tensión es rendirnos ante el Señor, confesando nuestro pecado y cediendo el control de nuestra vida a Dios. Si nos negamos, vendremos a ser esclavos del pecado y nos perderemos las bendiciones y recompensas que produce la obediencia. Quizás nos parezca imposible renunciar al pecado que nos esclaviza, pero no lo es si el Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos fortalece para alejarnos de la tentación y para entregarnos a Dios. Cuando el Espíritu de Dios tiene el control de nuestras acciones y pensamientos, podemos pensar antes de actuar y tener las fuerzas para hacer la voluntad del Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas, y Él dirigirá tus caminos. El dominio propio requiere que pensemos antes de actuar, de no hacerlo, nos lamentaremos después. Debemos tener un firme deseo de obedecer a Dios. Si no obedecemos, no podremos vencer la batalla interna con el pecado, ni vivir en santidad. Tenemos que creer que el Espíritu Santo nos facultará. La sociedad pecaminosa en la que vivimos no tiene por qué vencernos, pues no peleamos esta batalla solos. El Espíritu de Dios nos capacitará para que podamos renunciar al pecado y vivir en sumisión a Él. Al ser tentados, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo nos afectará espiritualmente? ¿El pecado que nos tienta es mejor que recibir las bendiciones que Dios ha preparado para nuestra vida? Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. No te dejes engañar. Andar en el Espíritu y expresar su fruto no siempre es fácil,
aunque es la voluntad de Dios. Además, serias y dolorosas consecuencias nos aguardan si cedemos al pecado. El apóstol Pablo nos advierte sobre esto en Gálatas 6:7. Afirmar que Cristo es nuestro Salvador y luego vivir como nos plazca es burlarse de Dios, lo cual produce una cosecha dolorosa de lo que hemos sembrado. Sin embargo, vivir en obediencia al Señor produce una gran cosecha de justicia y del fruto del Espíritu en nosotros. ¿En qué aspecto de su vida carece de dominio propio? ¿Por qué le resulta difícil entregarle dicho aspecto al Señor? Piense en las áreas que ya le ha entregado a Dios. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cómo le ayudaría a rendir aún más su vida al Señor el recordar la fidelidad de Dios en el pasado? Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad y a la fraternidad, amor. ¿Qué es exactamente el dominio propio? El dominio propio, en términos simples, es la capacidad de rechazar la tentación y rehusarse a darle ventaja al pecado que mora en nosotros. No podemos menospreciar el dominio propio, incluso si algunos erróneamente reducen el cristianismo a una lista de lo que se puede o no hacer. Resistir la tentación no es el Evangelio, pero es una marca de aquellos que lo abrazan de verdad. Los verdaderos creyentes están marcados por el dominio propio. El apóstol Pablo insistió en que los cristianos renuncien a algunas pequeñas libertades, si eso significa ganar a otros para Cristo. Tal benevolencia requiere dominio propio. Los verdaderos creyentes poseen más que conocimiento intelectual. Ellos están marcados por el dominio propio, que fluye de la fe que Dios les ha dado. No debería sorprendernos que Pablo incluya el dominio propio en su lista del fruto del Espíritu. Pero los deseos de la carne no cederán sin pelear contra ellos. Caminar en amor y gozo no será fácil. Necesitamos dominio propio. Pablo lo expresó de este modo. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz su naturaleza pecaminosa. Puesto que vivimos por el poder del Espíritu, sigamos la dirección del Espíritu. La presencia del dominio propio en su vida es la evidencia de que un creyente en Cristo se está esforzando por obedecer a Dios y honrarlo con su vida. El fruto del Espíritu en tu vida no vendrá sin luchar. Hay una razón por la cual Jesús dijo lo siguiente: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. El crecimiento en la piedad requiere esfuerzo de parte del cristiano. La vida cristiana es dura, no hay camino fácil, ni entrada ancha. Nos involucraremos en una guerra contra el pecado, antes de que la última batalla sea ganada y las lágrimas se desvanezcan. Tener dominio propio es luchar contra la tentación, y hacer morir el pecado. No solo un día, sino cada día, no solo una hora, sino cada hora. Es bueno recordar la lucha por el dominio propio. Debemos luchar más, pero luchar no es la historia completa. El dominio propio es, al mismo tiempo, un llamado a la acción. El dominio propio es una porción del fruto del Espíritu. Hasta que este hecho sea comprendido, y profundamente entendido, no iremos nunca a Dios por ayuda, y nunca viviremos con la confianza que Él nos dará. Es solo por la justicia de Cristo, acreditada a nuestro favor, que podemos llevar una vida provechosa en buenas obras, haciendo morir la carne y crucificando los deseos egoístas. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno, debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. ¿Quieres tener dominio propio? Mira a Cristo, confía en su muerte y resurrección. El dominio propio es un regalo y una promesa para cada hijo de Dios. Él hace más que simplemente pedirnos obediencia, nos equipa para ella. Cristo hace más que simplemente indicarnos la dirección hacia donde caminar, Él nos carga en sus brazos. Dios hace más que simplemente darnos su palabra para guiarnos, Él nos llena con su Espíritu y nos dirige. El dominio propio es posible, porque el Espíritu Santo es poderoso. No comencé la vida cristiana gracias a mi propio esfuerzo, y ciertamente no puedo caminar en el Espíritu por mis propias fuerzas. El dominio propio no es el producto del esfuerzo humano, es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros.
¿Quisieras ver el fruto del Espíritu manifestado en tu vida? Recuerda la cruz de Cristo. Solo podemos hacer esto si recordamos que Cristo intencionalmente derramó su propia sangre para que podamos morir al pecado y vivir a la justicia. Sin una mente fija en la cruz, tu dominio propio no durará. Si este video ha sido de bendición para ti, por favor presione el botón me gusta. Hasta la próxima, gracia y paz a vosotros en el nombre del Señor Jesucristo.